La abogada de la Universidad Central y directora de Rojas Abogados, Lía Rojas, para conocer detalles acerca de los alcances de la nueva ley que autoriza cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad. ¿Cómo está, Lía? Muy buenos días. Hola, Gabriela, mucho gusto. Igualmente. Por acá. Qué bueno. Bueno, quisiéramos conocer detalles acerca de esta ley y también de qué forma puede beneficiar quizá la seguridad de los vecinos e impactar también en el transitar, ¿cierto?, de las personas, porque muchas veces también eso, el cierre de los pasajes complica, ¿cierto?, el desplazamiento de los vehículos, de los peatones, pero también brinda cierta seguridad a los vecinos que viven en ese lugar. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta ley. Bueno, Gabriela, como tú bien dices, esto viene a regular una serie de situaciones que ocurren en el día a día y que no tienen ningún tipo de regulación. Hemos visto cómo los vecinos se organizan y cierran sus pasajes, generalmente son pasajes los que se cierran o calles pequeñas, para evitar ser víctimas de la delincuencia, para mayor seguridad, para que no entre cualquier persona al lugar. Entonces, esto viene a regular una situación de que hoy día nosotros tenemos en muchas partes y en muchas comunas de nuestro país. Entonces, sucede que antes alguien cerraba un portón y esto, como no estaba regulado, cualquier persona podía estar en contra de eso, pedir que se sacara, porque como bien tú dices, ¿qué pasa con el libre acceso que tiene cada persona, el libre tránsito, los vehículos, etcétera? Entonces, lo que viene a regular esta norma es una situación de hecho en donde los vecinos se pueden organizar y pueden solicitar la autorización para poner un portón, cosa que antes no existía. La ley lo que establece es ciertos requisitos para poder hacer esto, como son que los vecinos deben organizarse y esta solicitud se tiene que hacer por al menos el 80%, ¿ya? Esta solicitud que se tiene que presentar a la municipalidad tiene que ser aprobada por el Consejo Municipal. Y, bueno, muy importante que los vecinos se tienen que organizar a ver cómo se va a subsidiar esto, si es que va a ser por un aporte directo, si es que la municipalidad va a establecer ciertos fondos a los que los vecinos pueden concursar también para poder financiar de alguna manera estos cierres, o en el caso de los vecinos que ya tienen sus calles cerradas con un portón, que no los puedan sacar, por supuesto. Entonces establece una serie de regulaciones y también ciertos requisitos en donde no puede ponerse un portón en una avenida que sea más ancha de 7 metros. También tampoco puede ser en avenidas que tengan doble tránsito, y también establece una regulación en cuanto a los tiempos, es decir, solamente puede estar cerrado durante un lapso de 7 horas y el resto del tiempo tiene que estar abierto para que se pueda garantizar el libre tránsito tanto a los peatones, a los vehículos de emergencia, etcétera. Bueno, y en casos excepcionales 10 horas. Ya, perfecto, claro, porque incluso a veces se pregunta a la gente, ¿y cómo va a ingresar, no sé, el camión recolector de la basura? Porque a veces pasa muy temprano en la mañana, ¿quién se va a preocupar de abrir el portón? Por ejemplo, son cuestiones quizás domésticas, pero que tienen que ver precisamente con el uso también del pasaje o la calle que finalmente se va a cerrar. Claro, eso es muy importante porque finalmente, como tenemos acá que estamos hablando del cierre de una calle con un portón, tampoco estamos hablando que se establecen normas como sí pasa, por ejemplo, en los condominios o en los edificios, en donde está muy regulado el tema de los horarios, de los conserjes, de los gastos comunes, de, digamos, todo lo que sucede en la comunidad. En cambio, acá estamos hablando de un cierre con un portón. O sea, eso es como lo que se refiere a la ley. Pero finalmente, si es que va a haber un guardia o, no sé, se va a instalar una caseta, por ejemplo, ahí, cómo se va a financiar esto, quién va a abrir y cerrar el portón, si le van a pagar una persona, si va a haber un turno de los vecinos, es algo que cada comunidad debe organizar. Y también esta ley establece cuáles son los parámetros y requisitos para poner estos portones y cuándo tienen que estar abiertos, cerrados, etcétera. Pero hay una serie de elementos, como dices tú, Gabriela, que la ley no los contempla, ¿ya? Sí. Por lo tanto, la ley lo que sí establece es que se va a dictar un reglamento para determinar todas estas situaciones que ocurren en los hechos y que son tan importantes, son domésticas,
pero son tan importantes en el vivir y en el día a día de los vecinos, pero ese reglamento aún no se dicta. Entonces, son muchos los elementos aún que faltan para que las calles que van a estar cerradas con estos portones permitan una buena convivencia entre los vecinos, porque siempre pasa que los vecinos se ponen de acuerdo en cerrar con un portón, pero hay algunos que no están de acuerdo, entonces generalmente los vecinos se organizan para pagar una cuota, por ejemplo, y algunos no quieren pagar. Entonces eso genera problemas de convivencia que hay que evitar y que también hay que ir regulando a través de toda esta normativa, porque como decía antes, esto no es una copropiedad en la cual se pueda cobrar un gasto común y obligar a los vecinos. Entonces todas esas situaciones son las que se van a tener que ir viendo en el reglamento. Bueno, de hecho nuestros auditores están reaccionando ante esta entrevista, Lía, y fíjese que Danilo nos pregunta lo siguiente. Quizá esto va a ir dentro del reglamento, pero es bueno también aclararlo. Él dice, buenos días, en el caso de quienes no habiliten el portón en horario después de las 7 horas, ¿quién se encarga de fiscalizar? Una súper buena pregunta. Bueno, todas estas cosas se van a ver en el reglamento, porque ¿qué pasa? ¿Quién fiscaliza cuando no se cumple con toda la norma que se establece acá? Porque acá igual debe haber un cumplimiento de normativa en que esto puede estar cerrado por 7 horas y en casos excepcionales por 10. Entonces, ¿qué pasa si es que no se abrió cuando correspondía, o si esta situación se está haciendo de manera permanente, o no se está permitiendo durante el día el libre tránsito de las personas, no tienen el derecho al acceso? Todo eso se va a ver en un reglamento, porque sin duda va a traer también una serie de dificultades y cumplimientos en la práctica, que es quien fiscaliza, porque tenemos que hasta hoy día es una situación real que existen muchas calles que están cerradas con portones y que uno no tiene derecho a entrar. Bueno, no es que uno precisamente quiera entrar, pero la ley establece que todos los habitantes de la República tienen el derecho a usar los bienes nacionales de uso público, y es ilegal que estuviera cerrado con un portón, pero en los hechos está. Entonces es muy importante que exista esta regulación, y así como se hace esta consulta, también quién va a fiscalizar efectivamente este cumplimiento. Ahora, como es un tema que tiene que ver con los vecinos, usualmente esto está a cargo de las municipalidades, y en caso que se incumpla, seguramente va a ir a los tribunales de policía local, que es quien ve y regula todo este tema vecinal. Claro, y también otra situación que se da, le agradecemos a Ángela, nuestra auditora también, que nos escribe. Ella dice, por ejemplo, buen día, en mi villa pusieron portones con entrada peatonal, ya que generalmente es un portón para el ingreso de vehículos y otro para los peatones, pero los cierran todo el día con llave e impiden la pasada para entrar a la villa. Y los que viven en los pasajes no quieren pasar las llaves para sacar copia. Yo vivo en la calle principal de la villa y no tengo derecho a pasar por los pasajes. Es muy molesto, gracias. Claro, porque a veces no solamente cierran el portón de los vehículos, sino que también inhabilitan el acceso peatonal, y eso ya es más complicado, porque finalmente ahí ya se cierra definitivamente el pasaje para toda persona que no tenga las llaves, aún viviendo en el pasaje, ¿cierto? Tienen que a lo mejor llamar para que le abran, o también para los otros vecinos que quizás, no sé, estaban acostumbrados a pasar por ese pasaje para ir a comprar, no sé, a un determinado almacén, por ejemplo. Claro, es súper importante lo que dice Ángela, porque, claro, en el caso de ella lo que puede pasar es que no sea su pasaje el que precisamente esté cerrado, pero al estar cerrado todos los pasajes, quizá ella tiene que dar una vuelta más larga, por ejemplo, para llegar a su casa, y eso igual a ella le produce un perjuicio, porque tenemos en cuenta que está bien, por una parte está la seguridad y el cierre de estos portones, pero por otro lado también está el derecho que tengo como ciudadano al libre tránsito y a pasar por ahí si es que me queda más corto ir a mi casa, o incluso es un camino más seguro, puede ser cualquiera de esas alternativas. Entonces lo que sucede es que efectivamente hoy día hay muchos pasajes que están cerrados y que no cumplen con esto de tener un tiempo en el que se permita la libre circulación de las personas. Entonces, por ejemplo, esta norma va a venir a regular lo que dice Ángela, que pasa, por ejemplo, en su villa, en donde no puede estar cerrado todo el día porque no es un condominio, por ejemplo, no es un condominio en donde hayan espacios que pertenezcan a esos vecinos de manera común, sino que son vías de acceso que son públicas. Por lo tanto,
esta norma viene a regular eso de que tiene que haber un tiempo, que no dice qué tiempo será, pero se entiende que va a ser en el día, porque por motivos de seguridad debe estar cerrado en la noche, en que se permita este libre tránsito. Y también vamos a ver, como decía nuestro otro auditor, quién va a cumplir, o sea, quién va a fiscalizar que efectivamente esto se cumpla, porque hoy día la verdad es que más que ver que los vecinos pidan autorización para cerrar su calle con un portón, los vecinos llegaron y lo hicieron. Y pasa que se están infringiendo otra serie de garantías a otras personas. Claro. Bueno, es un tema complejo, siempre organizarse cuesta, pero es lo que se aconseja también, Lía, porque la organización vecinal es fundamental para evitar riesgos, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad de los mismos vecinos. Entonces, claro, es importante organizarse, pero siempre y cuando eso no pasa a llevar tampoco no sé si decir los derechos, usted es la abogada, pero sí las libertades quizás que cada uno debe tener, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, qué bueno, hay que esperar el reglamento. ¿Cuánto plazo se le dio a ese reglamento? Ahí tenemos un punto súper importante porque no se estableció un plazo, por lo tanto los alcaldes que han sido los precursores de esta norma han pedido que esto sea en el más breve plazo posible, porque a veces se puede demorar un mes, también se puede demorar un año, siempre y cuando se establece que después se va a dictar un reglamento donde se va a ver todo el cumplimiento de la normativa, es algo que a veces pasa muchísimo tiempo y no se dicta. Pero bueno, confiamos que en este caso sea pronto. Hay muchos alcaldes que están detrás de esta norma y que están preocupados porque se regulen todas estas situaciones que tienen que ver con los vecinos. Y es efectivo, como dices tú, Gabriela, son derechos de las personas que se están infringiendo, porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho a ocupar los bienes de uso público, cuyo uso y goce pertenece a toda la nación, por lo tanto a todos los habitantes de la República. Claro, más delicado aún. Antes de finalizar, acá Hugo, también auditor, nos dice: buenos días, ¿qué pasa con los pasajes que solo tienen una entrada y salida? Que bueno, que tienen solo una entrada y una salida, que es por donde mismo. O sea, las calles sin salida. Exacto, ¿no? Cerrar una calle sin salida. Lo que pasa es que ahí la norma establece un punto muy importante, porque establece que no se van a poder cerrar pasajes que no tengan salida. Pero lo cierto es que los vecinos lo cierran igual. Y hay muchos pasajes sin salida que están cerrados. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo se va a cumplir eso, porque al menos esa situación no está, esa circunstancia en particular no está contemplada en la ley como una posibilidad de cierre. Pero lo cierto es que los vecinos lo han cerrado igual, así como ha pasado en los pasajes que decía Ángela, que cerraron toda la villa. En lo hecho está. Y tampoco podemos pensar que esos vecinos ya entonces no cumplen con la norma y les vamos a sacar el portón si es que, no sé, se organizaron de esa manera y lo tienen cerrado hace muchos años. Entonces ahí tenemos un punto importante, pero que por lo menos esta ley no lo permite. Lía, hay un margen de ancho, digamos, para poder cerrar un pasaje, un determinado metraje, ¿cierto? Pero hay un mínimo porque también hay pasajes peatonales. Sí, solamente se establece que no puede exceder de 6 metros. Ya. Y que en caso de que tenga doble tránsito tampoco se va a poder cerrar, porque si tiene doble tránsito significa que es una calle que es muy concurrida. Entonces, si cumple esas características se va a poder cerrar, o sea, siempre y cuando sea inferior a ese metraje. Perfecto. Bueno, Lía, probablemente van a quedar muchas dudas pendientes porque es un tema que también es probable que le afecte a muchísimas personas. La urbanización o la forma de construir en nuestra región, por lo menos, tiene que ver mucho con pasajes, con villas, y desde ese punto de vista lo más probable también es que nos volvamos a comunicar con usted para conocer mayores detalles, quizás cuando ya se publique el reglamento, que es cuando yo me imagino también van a surgir muchas más discusiones al respecto. Sobre todo dentro de las vecindades, vamos a necesitar aclarar muchas dudas de nuestros auditores, así es que le agradecemos el contacto de ahora, pero también queremos comprometerla para más adelante para resolver todas estas inquietudes que puedan surgir a raíz de esta ley. Así que bueno, muchísimas gracias.
Por supuesto, Gabriela, ahí vamos a estar y bueno, el llamado es a que los vecinos se organicen, es la única forma de poder regular todas estas situaciones. De todas maneras, gracias Lía, que esté muy bien. Igualmente. Bien, conversábamos con Lía Rojas, abogada de la Universidad Central y directora de Rojas Abogados, acerca de los alcances de esta nueva ley que autoriza cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad. Siempre lo decimos, es bueno conocer a quien vive al lado de nosotros, ¿cierto? Los vecinos siempre son un pilar fundamental dentro de lo que se refiere a la seguridad. Cuando nosotros salimos, la idea es que siempre un vecino esté atento a lo que ocurre en nuestro hogar y viceversa. Pero también hay que regularlo muchas veces porque se requiere también de otros elementos para que complementen esta seguridad comunitaria. Así es que bueno, uno de ellos ha sido el cierre de pasajes. Hay algunos que están a favor, otros en contra, pero lo importante siempre es respetar la ley y ya lo es. Así es que nosotros cumplimos con informarle y también con resolver sus inquietudes. Por ahora entonces, Héctor,